Ya una horita para el cierre de Wall Street. Ahora vamos con nuestra tertulia geopolítica. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Tenemos a Aníbal González, experto en geopolítica, Moisés Ruiz, profesor de liderazgo en la Europea de Madrid, y Emiliano García Coso, profesor de ICADE de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, noches a los tres. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, seguro. Bueno, titular de hace más o menos una hora ha sido esa advertencia que acaba de lanzar el FBI. Advierte de posibles ataques de represalias tras el atentado de Nueva Orleans. Dicen, también aluden a la facilidad que tiene cualquier persona de coger un vehículo que no necesita un entrenamiento previo, también es verdad, para poder hacer esto. Y luego hablan de la posibilidad de que haya pues como una especie de, no lo llaman así, pero una especie de efecto llamada. Entonces, Aníbal, comenzamos contigo. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que estamos en un momento de auge de este tipo de atentados? ¿A qué crees que se debe también esta alerta, esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos? Mira, lo vengo diciendo ya desde hace algún tiempo. Dije que se estaba gestando una especie de guerra civil en Estados Unidos que venía silenciosamente en diferentes actos terroristas domésticos dentro de Estados Unidos. Venían ocurriendo, se iban sumando y sumando, solo que Estados Unidos no publica mucho al respecto y lo trata todo como crímenes de violencia doméstica. Muchos tenían ese mismo síntoma que tienen estos últimos que ocurrieron ahora, pero no me sorprende en absoluto. Lo que yo pensé que esto iba a ocurrir después que Donald Trump asumiera el gobierno. El hecho de que empiecen a ocurrir ahora no es un accidente, tiene mucha vinculación un caso con el otro. Los dos militares, ex militares, que fueron activos en Afganistán, entrenamiento en Fort Bragg. Hay mucha sincronización en todo esto. La misma agencia de alquiler de autos, los dos vehículos son de la misma agencia. Los dos militares trabajaron en algún momento juntos en la parte de inteligencia. Entonces, aquí no es un accidente, como lo dije en el día de ayer, no es una eventualidad, no es una casualidad tampoco. Aquí hay una trama, aquí hay algo que se está gestando. Creo sí firmemente, y lo vuelvo a reiterar, el Estado profundo está trabajando arduamente para enredarle las piernas a Donald Trump, para hacérselo tal vez más difícil, y no sé, esperemos que llegue a ese día de su coronación como presidente de segunda oportunidad de presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver si consigue llegar. Faltan todavía unos 15 días aproximadamente, pero definitivamente esta alerta que el FBI dice, no está reconociendo tampoco de que los casos tienen mucho en común y no son aislados, no son hechos aislados. Hay que entender eso. Este personaje que se autoelimina vistiendo una camiseta pro-ucraniana donde dice Slava Ucrania, donde el otro tiene una bandera yihadista de musulmán. Entonces tenemos en apariencia un radical musulmán por un lado y en el otro un supuesto apoyador de la causa ucraniana. Entonces, dos causas que Donald Trump está tratando de cortar definitivamente. Dos guerras que se tratan de frenar definitivamente. Aquí hay mucha cosa en juego, tanto para el área de los fabricantes de armas, tanto para BlackRock también, que está involucrado en toda esta temática, muy profundamente, más en los territorios que hoy posee Rusia bajo dominio ruso dentro de Ucrania. Y creo sí que hay una mano negra aquí detrás de todo esto, haciendo lo posible y lo imposible
para ver qué consiguen despertar con esto. Hay mucha población norteamericana armada, muy fuertemente armada. Lo supimos, lo vimos en la final del gobierno de Donald Trump. Eso se vio en las calles de Estados Unidos, se sigue viendo continuamente, permanentemente, y eso no para. Yo creo que esto va a empeorar, sí. Yo creo que va a empeorar. Ahora, esto no es, como les digo, casos aislados, casos que no tienen nada que ver. Esto tiene todo un efecto y una causa. Ustedes, por favor. Inicio has marcado, Aníbal, has marcado unas bases buenas para la conversación. Moisés, continúa, por favor. No, yo estaba aquí. No puedo estar anonadado escuchando a Aníbal. No sé, ha hilado demasiado fino y ha establecido una serie de propuestas y de soflamas como preparadas para evitar la llegada de Donald Trump el día dentro de 15, 20 días a la Casa Blanca. Y yo, no sé, me parece un poco precipitado, ¿no? No lo veo así, porque, bueno, se ha producido este atentado. La verdad es que es un atentado muy extraño. Es un ciudadano norteamericano, radicalizado, influido psicológicamente por el Estado Islámico, no sé, o sea, a mí me ha resultado todo bastante extraño, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la investigación y en las próximas semanas descubramos más sobre si detrás de este atentado hay algo, una trama organizada para no sé qué causas, o se trata de una persona aislada que mentalmente está algo perturbada. Por lo tanto, yo no adivino a ver esas oscuras tramas detrás de este atentado que van a provocar, no sé, una división o una guerra civil norteamericana. Al contrario, yo creo que si hay un enemigo y aparece visible ese enemigo y aterra a ese enemigo, la ciudadanía se une, se solidifica mucho esa unidad y puede ser beneficioso para favorecer que se eliminen las divisiones con las que se va a encontrar socialmente los próximos años del gobierno de Donald Trump. Entonces, yo en principio no veo ese peligro y espero que no sea así, que anuncia Aníbal. Creo que es un acto terrorista que puede ocurrir en cualquier país europeo, como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en España, y ningún país está libre de estos locos radicalizados que por no sé qué causa, pues lo que quieren es provocar el máximo dolor en la población, pero no alcanzo a hilvanar qué causas pueden concretarse para ir contra esa próxima llegada de Donald Trump al poder. Yo tampoco, en principio, no veo digamos, expectativas de peligro en que eso sea así. Creo que, no sé, estamos en un país, Estados Unidos, que normalizado democráticamente, elecciones democráticas que han sido pues asumidas por los representantes que han concurrido en esas elecciones. Hace poco, bueno, lo comentabas, hace unos minutos, la elección del presidente de las cámaras de representantes, votación normal y bueno, yo creo que espero no equivocarme, que detrás de esto pues no hay nada tan oscuro y tan tremendo como para provocar un caos en el mundo, como sería que Donald Trump no consiguiese bueno, pues, firmar oficialmente su presidencia de gobierno. Emiliano, seguimos contigo. Sí, más o menos creo que nacía naciente una cuestión de lobos solitarios, que la sociedad norteamericana, habida cuenta de su facilidad de acceder a armas y en este caso algún que otro explosivo, pues lleva a cabo este tipo de actuaciones que implica pues que la persona no se encuentre muy bien
de la cabeza o tenga sus propios problemas y lo justifiquen o lo amparen bajo la bandera del ISIS, que está muy localizado en la zona sur de Siria y algo en Irak, y el otro que la bandera de ucraniana, que bueno, que lógicamente pues puede ser un acto de protesta por la eventual solución que ofrezca el señor Trump. No obstante, sí convendría recordar que el principal personaje que ha arengado a los grupos más radicalizados y a la extrema derecha en Estados Unidos es el propio Trump. Entre otras cosas, solamente tenemos que recordar lo que ocurrió en la toma del Capitolio, ¿no? Que es atentar contra los propios principios que caracterizan una democracia en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, pues si la sociedad norteamericana cada vez se encuentra más, digamos, en decadencia, no respetando unos valores y unos principios y habiendo una especie de situación en la que hay un enfrentamiento entre los partidarios de uno y de otro y ese personaje público, por lo que hace es arengar y el recurso a la violencia y no aceptar las reglas del juego, pues es normal que se produzcan este tipo de situaciones que, como ha dicho Moisés, recordemos en Barcelona o recordemos en Francia, todos estamos ante el peligro que supone que una persona compre o adquiera un vehículo, o sea, camión, furgoneta o coche, y decida llevar a cabo un acto terrorista, como también ocurrió recientemente en Alemania, ¿no? Con una persona que llevaba muchos años allí, médico, que nadie podía prever que llevase a cabo ese atentado y, sin embargo, tampoco se conocen muy bien las causas específicas. Entonces, bueno, toda la sociedad estamos expuestas a este tipo de lobos solitarios que cometen este tipo de actos, pero no creo que se derive cualquier otra circunstancia o evento de naturaleza internacional. Pero uno de los puntos que has hablado, Aníbal, que me puede parecer también interesante para que comentemos aquí, o que comentéis, mejor dicho, los tres, es esa alusión que has hecho directamente a BlackRock y los intereses que tiene en esas distintas guerras. Vamos a retomar ese punto, si te parece. Correcto. Yo antes quiero dejar en claro a los compañeros de que hay pruebas ya de que estos dos personajes, los principales, hubo otro atentado más, hay un tercer atentado que se está investigando también, pero estos dos, la avioneta también que cayó en un centro comercial también, se está investigando, no se sabe si fue un atentado o un intento de algo, más estos dos caballeros, uno que supuestamente tuerce por Ucrania y el otro tuerce por la yihad islámica, casualmente, frecuentaban Fort Bragg y el centro de inteligencia. Uno de ellos era director del centro de inteligencia. No era cualquier uno. No era un simple soldado que vino con traumas de la guerra o que fue radicalizado porque es una mente débil. No, aquí estamos hablando de personajes de importancia dentro del ejército norteamericano. Entonces, estos señores no trabajaron aisladamente. Salieron del mismo lugar, alquilaron en la misma empresa vehículos diferentes y cometieron actos totalmente diferentes. Y los dos sabían que iban a morir. Eso es un hecho. Haciendo respuesta a tu pregunta sobre BlackRock, indudablemente que BlackRock, cuando invirtió en Ucrania, invirtió justamente en el área que más le interesaba, que era la parte minera de Ucrania. Y eso es lo que justamente Lugansk y Donetsk, el Donbass en sí mismo, todo en su conjunto, poseen esas minas, inclusive litio, tierras cultivables, muy grande cantidad de tierras cultivables. En este momento ese territorio está bajo protectorado ruso, por decirlo de alguna manera. Bajo protección de Rusia o cuidados de Rusia hasta que se defina si Rusia se queda con esos territorios o será provisoriamente, vaya a saber cómo que termina esta situación definitivamente. Pero BlackRock hasta el momento está perdiendo dinero en Ucrania, muchísimo dinero. Al mismo tiempo, el centro armamentista de Estados Unidos está perdiendo muchísimo dinero también si Donald Trump le pone un fin definitivo a este tema aquí también. Pero por otro lado tenemos un Donald Trump que supuestamente era pacifista y ahora sale con que quiere volver a recuperar el canal de Panamá,
agregarse Groenlandia a Estados Unidos y no sé si en forma bromista o qué, le dice a Canadá que si no le sirve nada de la política económica de Estados Unidos, que sea parte, un estado más de Estados Unidos. Creo que está cortando muy grueso el señor Donald Trump. Para 4 años que tiene de gobierno, está cortando demasiado grueso y no puede abarcar todo eso que pretende. Tiene mucho por resolver, no solamente externamente, sino que internamente en su propio país tiene mucho por resolver. Y 4 años no son suficientes. Eso es un hecho. Él apenas va a tener realmente 2 años a 3 años máximo para implantar alguno de esos órdenes que él quiere imponer de alguna forma en la parte económica para el país, para devolverle supuestamente una sanidad económica a Estados Unidos y poner otra vez en los carriles a Estados Unidos y no como está ahora desmerecida ante el mundo totalmente. Entonces, es muy poco tiempo y es un Donald Trump que está envejeciendo rápidamente. Entonces me pregunto, esas 3 propuestas de Donald Trump, ¿son propuestas de Donald Trump o son propuestas de su vicepresidente Vance? Acá hay mucha cosa. Vance no fue colocado allí para un relleno, para ocupar un cargo de estatua como lo fue Pence en su momento para Donald Trump. Pence era una estatua que estaba allí del lado de Donald Trump. Vance no es una estatua. Tiene mucho peso allí y mucho porque el lobby judío fue el que lo impuso en ese lugar allí. Entonces, en toda esta política y geopolítica a nivel mundial, se están moviendo hilos por detrás de lo que nadie ve y nosotros no vemos tampoco y no queda sentado, pero a cualquiera de nosotros los analistas que estamos releyendo y viendo todo lo que está ocurriendo rápidamente aquí, esos cambios permanentes día por día, no es casual, no es accidente y es todo planificado indudablemente, inclusive la caída de Siria también. Entonces... Adelante, sí. Sí, Aníbal. Entonces, o sea, el primer hilván de ese hilo es el atentado en Luisiana. Es que no alcanzo a entender, de verdad, me pierdo en tu argumento, porque podemos redoblar todavía más las ideas conspiranoicas. Oye, ahí está Siria, hay un intento de gobierno por parte de los salafistas. También podemos meterlo en esta ecuación y es una manera de decir a Trump, oye, cuidado con Siria, déjame gobernar. También lo podemos hacer y podemos meter a Irán y podemos, no sé, Israel y podemos meter, en fin, no sé cuántas cosas, de verdad, me meter BlackRock. No sigo esa argumentación, de verdad. Y yo creo que todo es más sencillo. Mira, a Putin también le han metido un atentado hace un año y algo, creo, los islamistas. También lo unimos con BlackRock y con Donald Trump y con Vance y con... No, es que estamos expuestos a que esto ocurra en cualquier país europeo. O sea, el ISIS no ha desaparecido y el ISIS tiene que mostrar su cara. Si es que de verdad está el ISIS detrás o es un perturbado mental que, bueno, pues se ha radicalizado, porque es francamente muy extraño todo lo que ha ocurrido. Pero el ISIS está ahí y el ISIS tiene que manifestarse. No sabemos en Siria si ideológicamente el ISIS va a tener una repercusión política sobre lo que ocurra o no. La situación también en el mundo efectivamente se está reorganizando. Estamos viendo cómo Irán está perdiendo sitio, Rusia se está debilitando, Israel sigue con su guerra, aunque internamente la ciudadanía empieza a dar ya síntomas de cansancio. Estamos a unos días, 2 semanas de un cambio de gobierno. Bueno, pues puede ser el momento idóneo en este momento de confusión para que pues ISIS intervenga y diga que yo estoy aquí y tenerme miedo porque es lo que quiere, que se le tenga miedo. Nada más. Ahora, bueno, no sé, ahí hilvanar todos esos argumentos. Yo, Aníbal, de verdad, me parece muy interesante todo lo que has dicho, pero no alcanzo a comprender la complejidad de la situación y espero que no equivocarme. Vamos a escuchar a Emiliano, que llevamos un rato sin escucharle.
Bueno, yo, al margen de esta diferencia de puntos de vista, yo creo que lo que nos debe preocupar a todos es, digamos, la perspectiva o la visión que tiene el señor Trump. No es una gracieta, no está loco, puede ser que esté viejo, pero todo el mundo deberíamos estar muy preocupados porque este señor pueda decir cosas de manera impune y decir, pues el canal de Panamá vuelve aquí, precisamente coincidiendo con la muerte del que firmó el tratado de devolución del canal a los panameños, que diga que Canadá, un estado independiente y soberano, pasa a ser un estado más de Estados Unidos sin respetar a los canadienses. O sea, es que ha llegado un momento en que este señor dice lo que quiere y como quiere, le da exactamente igual las reglas que nos hemos dotado y todos le reímos un poco las gracias. Entonces ha llegado el momento que, al igual que hacemos contrapeso con el señor Putin, porque es un dictador que ha violado las reglas internacionales, ha ocupado un país y ha matado, pues tendremos que reaccionar también. Entonces, sinceramente, yo lo único que veo como única esperanza es que los europeos, y los europeos también junto a otros países de ese sur global que tengan una visión un poco más ponderada, tengamos que reaccionar y agruparnos de alguna manera, porque cada vez estamos en manos de gente con unas tendencias dictatoriales absolutamente impresionantes que lo dibujan o lo establecen dentro de un marco democrático como es Estados Unidos, pero que está en serio peligro de seguir siendo una democracia en el sentido clásico, porque si este señor ya domina las dos cámaras, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le da inmunidad y tiene 4 años, pues ¿quién no nos dice que esos 4 años luego vendrá su sucesor o heredero, que es una de las posibilidades abiertas, y ya se acabó también la democracia y los cambios de gobierno? Es decir, es que realmente estamos frivolizando con el señor Trump o con el señor Putin o con el señor de Ayatollah Khomeini, Khamenei, pero son cosas muy serias porque está en juego las reglas, los equilibrios, las personas y los valores que nos hemos dotado todos. Entonces, cada vez estoy más preocupado porque cada vez que este señor interviene u otro, y no te digo ya nada, si finalmente se sienta con Putin, porque los dos a la cabeza solucionando un problema que es muy grave, como si fuese un tercero que no tiene nada que decir, pues nada, pues volvemos a las dictaduras y a que 2 señores establezcan las reglas del mundo. Un tema también del que, bueno, habéis hablado alguna píldora, lo decía antes sobre todo Aníbal, pero creo que es algo interesante, aparte de teorías, ¿no? de la parte de, pues, ¿quién? Hablabas, Aníbal, y os lanzo la pregunta a los tres. ¿A quién le interesa no terminar con la guerra de Ucrania? Al grupo armamentístico. Por ejemplo, no, claro, eso tiene todo el sentido del mundo, pero abramos ese melón, si os parece. Pues a ver, a Ucrania supongo que no, al menos a la población ucraniana, no sé si al gobierno ucraniano actual, pero a la población ucraniana desde luego que no le conviene en absoluto continuar con esta guerra. A Rusia, pues si esta guerra continúa en empate, hombre, evidentemente es que es una guerra muy favorable para Rusia y para el gobierno de Putin, porque dice, bueno, yo invado, pero a mí no me disparéis ni me metáis ningún misil en mi territorio, porque si no me enfado y saco la nuclear. Ah, vale, entonces solamente es Ucrania, es decir, solamente hay guerra y bombardeos en una de las partes. O sea, en Rusia no puede haber. No, aquí no me puedes meter misiles. Entonces nos asustamos todos porque Putin se puede enfadar. Entonces, bueno, yo creo que para el mundo tampoco, ¿no? Una situación de inestabilidad que ahora va a provocar también una situación también compleja con el tema del gas, ya que Ucrania ha negado ya los conductos gasísticos a Europa y hay que buscarlos por otro camino. Pues, en fin, no creo que esa situación tal y como está ahora pues beneficie, ni a China tampoco le beneficia. Hombre, puede tener distraído ahí a Estados Unidos y que no vaya por otro lado, aunque yo creo que Donald Trump va a ir más hacia la guerra económica y va a presionar por ese lado, tanto a China como a Europa, como bueno, pues a todo el que de momento a él le parezca. Porque, Emiliano, es que Donald Trump efectivamente le reímos las gracias. O sea, en lo peor, y lo decías, y creo que tenemos que estar atentos,
es que no le tomamos muy en serio. Dice, bueno, Donald Trump, bueno, pues, en fin, si siempre sale así con alguna de las suyas y luego retrocede, pero efectivamente hay que tener un cuidado porque lo que está diciendo es sumamente grave, ¿no? Y además que invade verbalmente cualquier territorio, sea Canadá, sea China, sea Alemania, Francia. A él le da igual, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado y desde luego si va hacia el tema económico, creo que el tema económico también le esperará, ¿eh? Porque bueno, pues China tiene la suficiente fuerza como para decir a Donald Trump, vale ya de tus alaradas, ¿eh? Vale ya, porque China tiene elementos y materiales muy importantes para lo que es la economía actual. Entonces, bueno, pues, en fin, respondiendo a tu pregunta, en fin, yo creo que no beneficia a nadie, salvo a la industria armamentística, pero bueno, está sometida a los gobiernos y esperemos que sea así, que no sean los gobiernos que estén sometidos a la industria armamentística y esperemos que, en fin, que la llegada de Donald Trump pues, nos dé esa sorpresa tan agradable de que eso finaliza en un acuerdo. Yo lo veo muy difícil, de verdad, comprometer en una mesa tanto a Putin como a Zelensky, lo veo muy difícil, sobre todo si Putin no ve que en ese acuerdo hay, digamos, amplio margen de victoria para ofrecérselo a su población. Pero bueno, esperemos que sea así y yo respondiendo creo que no beneficia a nadie que continúe esa guerra entre Ucrania y Rusia. Emiliano. Sí, bueno, sí, no es una cuestión, creo yo, de quién beneficia, sino el cómo se pone fin a esta guerra. Y lo que no debemos admitir, por lo menos desde la perspectiva europea, es que esa guerra se ponga fin con las condiciones que quiera el señor Putin, porque eso es darle mayor motivo para reclamar pues, intervenciones en Georgia, la defensa de Transnistria y la eliminación de Sandu como presidenta de Moldavia, es decir, continuar con un mecanismo de volver otra vez al imperio soviético y al control soviético y como si fuera un zar, porque eso llevaría a un enfrentamiento en territorio europeo bastante serio, porque eso afectaría también a las 3 repúblicas bálticas, donde algo tendríamos que decir los europeos, además de ser ya miembros de la OTAN. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que si hay un cese el fuego, ese cese el fuego contemple también los intereses ucranianos. Son los ucranianos los que han muerto, es Ucrania la que está destrozada, es Ucrania la que tiene a 6 millones de refugiados en el mundo. Entonces, no lo tomemos como si Ucrania fuese ahí un pequeño estado donde Putin puede hacer y deshacer lo que estima oportuno, porque esas no son las reglas del juego que nos hemos dado. Es decir, se supone que es un Estado soberano y como Estado soberano tiene que ser respetado. Y eso es uno de los principios básicos, seas grande o seas pequeño. Y si no, pues bueno, pues que vengan todos estos dictadores o regímenes autárquicos y que vengan a establecer las nuevas reglas de juego y que se repartan el mundo entre el señor Putin, el señor Trump y, en su caso, el señor Xi Jinping, que es mucho más moderado o hace las cosas de una manera un poco más a largo plazo y no imponiendo incondicionalmente este tipo de actuaciones. Pero realmente la sociedad internacional tendría que estar muy preocupada y deberíamos intentar reaccionar porque si no estamos abocados a que nos marquen el ritmo y como sociedad europea, yo al menos o como ciudadano europeo, haré todo lo que esté en mi mano para evitar este tipo de situaciones. Sí, ahora sí que te pregunto, ¿a quién no le beneficia, en tu opinión, que termine la guerra de Ucrania? Es importante dejar claro que Europa toda está en manos de Estados Unidos. Fue Estados Unidos el que la llevó a este caos a Europa, a este desastre económico de Europa. Lo dije reiteradas veces, no fue un tiro en el pie, fue un suicidio colectivo que realizó Europa. No el ciudadano europeo, a ver si nos entendemos bien. El ciudadano europeo no quería nada de esto que está pasando aquí, absolutamente nada de esto. Fueron los gobernantes recibiendo órdenes directas de las élites para llevar a cabo esto que se realizó en Ucrania. El hecho del avance de la OTAN a las fronteras rusas, ¿eso qué es?
¿Y Rusia qué tiene que hacer? ¿Sentarse en un banquito esperando a ver si le van a invadir o no? Lógicamente que se va a poner de pie y va a tirar cohete para todo lado. Eso era de hecho, lo decía Kissinger. No vaya la OTAN a la frontera rusa. Pues lo hicieron. ¿Creen que pueden doblegar a Rusia? No van a doblegar a Rusia. No la van a doblegar. La podrán cansar, la podrán agotar, pero no la van a doblegar. Si van a comer piedra los rusos, van a comer piedra, pero van a enfrentar a toda la OTAN y al mundo si es necesario. Eso es un hecho. No cabe en ninguna cabeza que pretendan dominar esa extensión de continente brutal que es Rusia para repartírsela en 30 o en 40 pedazos. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y una guerra nuclear tampoco. Que no nos vengan a llenar la cabeza con guerras nucleares y esto, porque no. Porque si ellos quieren usufructuar de todo lo que tiene Rusia, si hay ataques nucleares, se terminó para todo el mundo. Se termina Rusia para los hegemónicos o para la OTAN, se termina el territorio ruso, no, nadie va a poderlo pisar, y sucesivamente Europa va a estar destrozada y Estados Unidos también, y no va a quedar nadie en este mundo. Entonces, guerra nuclear no va a existir. Lo que sí va a existir enfrentamiento, va a existir, va a recomenzar esa guerra fría. Donald Trump no tiene la llave milagrosa de en 24 horas detener el conflicto de Ucrania, porque no es un conflicto directamente con Ucrania, y eso lo sabemos todos. Es un conflicto con la OTAN, en su conjunto, usada el territorio ucraniano y el ejército ucraniano usado para este efecto. Proxy, como le llaman ahora la moda, que es una guerra de proxies, es lo que es Ucrania para Estados Unidos y para la OTAN. Al punto tal de que le dicen que sí, que va a entrar en la OTAN, y después le dicen que no es posible, y que va a entrar en la Unión Europea. ¿Y ahora cómo van a hacer para hacerlo entrar en la Unión Europea a Ucrania, que le está diciendo que le cierra el grifo del gas a 3 naciones europeas que son de la Unión Europea? ¿Cómo van a explicarle al conjunto, al grupo, a la Unión Europea, que tienen un señor que está solicitando ser parte de la Unión Europea y que les amenaza con quitarle la energía? Ya lo hizo, ya cerró. Y ahora Fico de Eslovaquia, con toda la razón del mundo, le va a negar el pase de energía eléctrica a Ucrania. Y el grito en el cielo pone el señor Zelensky. Bueno, es lo que tiene para merecer, y sin duda. Y por otro lado, el señor Putin no tiene hambre de querer dominar Europa. Eso es lo que nos han metido en la cabeza, no de ahora, desde el 2022. Nos han metido eso en la cabeza desde el año 2010, 2013, 2014, con el golpe de Estado en Ucrania. Pero cuidado, acá hay mucha media, mucho juego de palabras por parte de la OTAN en su conjunto, no solo Estados Unidos, la OTAN en su conjunto, Francia, Reino Unido, Alemania, estas naciones, que se juntaron para todos estos efectos, y bueno, están recogiendo lo que tienen ahora para recoger, un desastre, y que no saben cómo terminarlo. Nadie tiene la vara mágica ahora para decirle a Rusia, ¿cómo paramos esto? Rusia tiene que ceder territorio de lo que ganó ahora, no lo va a ceder. Y va a ir por Odessa. Va a ir por Odessa, eso es un hecho, porque tiene necesidad de llegar a Transnistria. Y eso es un hecho también. Entonces, aquí hay mucha cosa en juego. No es solamente un Vladimir Putin que quiere agrandar su imperio, que quiere volver al imperio de la Unión Soviética. No, señor, estamos todos equivocados. Bastante territorio tiene Vladimir Putin hoy que no lo puede mantener todavía como quisiera él, ya que la sacó a Rusia de aquella desgracia que tenían viviendo de la década de los 90, revivió Rusia, la recuperó, y para mantenerla no puede agregarse más territorio de los que no puede cuidar. Eso es un hecho. Ahora, sus fronteras tienen que ser seguras para Rusia, como lo tiene que ser para Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le va a gustar que Rusia le ponga misiles en la frontera mexicana apuntando para Estados Unidos, para la capital, para Washington, para New York, para cualquier lugar de Estados Unidos. No le va a gustar y nunca lo quiso Estados Unidos. Se puso a llorar como bebé cuando le pusieron los misiles en Cuba, y no eran en la frontera, eran en Cuba. Entonces, ¿qué pasa si Rusia hace lo mismo? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Va a invadir México para acabar con toda la amenaza que pueda haber contra Estados Unidos. Entonces, ¿está tan errado Rusia en defender su soberanía, su territorio, su seguridad?
la existencia rusa, porque lo amenazaron de destrozar la sociedad rusa. De eso los amenazaron. Entonces, acá no hay otra respuesta. Y es muy difícil, como dice el compañero, estoy de acuerdo con él, de que es muy difícil de que haya una conversación seria, una negociación seria aquí, y juntar a Zelensky y a Putin, imposible, porque Putin no reconoce más a Zelensky como el personaje con derecho a decidir el futuro de Ucrania. Por incorporar otro tema que me parece interesante, antes de irnos, nada, nos quedan unos pocos minutos, pero es que me parece interesante un cambio de tendencia. O sea, estoy cambiando completamente de tema, pero un cambio de tendencia, no sé si decir solo en la comunicación política, sino en la política en general, que es Elon Musk, el empresario, digamos, más conocido del mundo en este momento, ha llamado tirano a Keir Starmer, al premier británico, y exige, que es otro titular que me ha dejado un poco anonadado, exige al rey Carlos III, repito el verbo, exige al rey Carlos III que convoque elecciones. ¿Qué os parece esto? ¿Qué opinión os merece? Empezamos. No sé si ya un cambio de comunicación política, que eso también, sino también de un cambio de a quién le estamos poniendo el micrófono, tal vez. No sé, Emiliano, no sé qué ponías cara ahora al escuchar Elon Musk o era por otra cosa. Sí, es que efectivamente, y le estamos dando pábulo a, primero, el señor Musk no es político. Segundo, es un empresario que está aprovechando todos los resortes y todas las vías que le está abriendo el señor Trump para seguir haciendo sus negocios a pesar de las incompatibilidades de las que puede incurrir. Y tres, su visión del mundo es beneficio puro para su grupo empresarial, porque recordemos que Tesla está en China. Entonces, ya veremos qué ocurre con los famosos 65% de incremento de los aranceles a los coches chinos o a los productos chinos. Ya veremos que si finalmente Trump, cuando tome posesión, se atreve a hacer eso teniendo en cuenta que está el señor Musk. Entonces, que el señor Musk venga a criticar a un primer ministro, desconociendo además las reglas de quién es Carlos III, no puede convocar elecciones, sinceramente. Entonces, bueno, pues muestra la ignorancia del señor Musk, como también se muestra la ignorancia del señor Trump en multitud de situaciones internacionales que no saben muchas veces ni dónde están los países de los que está hablando. Entonces, bueno, pues convendría no dar pábulo a este tipo de comentarios ni a este tipo de cuestiones, porque realmente lo único que hace es alimentar a este señor que ya de por sí, cuando hace en sus redes sociales, con cambio de nombre o no, o sin cambio de nombre, pues ya hace que suba el pan. Pues eso. Sí, la verdad es que es sorprendente lo de los más, o sea, que tenga esa injerencia tan determinante en un país. Total. En fin, no sé, es un atrevimiento que no sé si se corresponde a una situación mental distorsionada de lo que es. Porque, bueno, el señor Elon Musk sí puede ser un asesor importantísimo de Donald Trump, pero no va más allá. Un gran empresario, pero no va más allá. Y, desde luego, pedirle a Carlos III que convoque elecciones es de una ignorancia supina, porque las tiene que convocar el primer ministro. Con lo cual, en fin, no gasto ni un segundo más. Me parece una butade y una estupidez muy enorme de Elon Musk. De Donald Trump, bueno, es lo mismo, de Elon Musk. Por terminar este tema, Aníbal, por terminar este tema de Elon Musk. Mira, el dinero compra asientos en la primera fila. Siempre. El señor Elon Musk consiguió estar en primera fila y su infantilidad mental que tiene, porque tiene una infantilidad mental enorme, esto lo demuestra más todavía, ¿no? El intentar caer en esa injerencia, como dijo el compañero, con un ministro que tampoco me cae bien, Starmer, ¿no? Pero ¿quién es Elon Musk para hacer esa crítica y pedirle al rey para que haga la remoción de ese ministro y coloque y llame a elecciones para elegir otro ministro, ¿no? Es una brutalidad. Diplomáticamente, inclusive, es una locura esto, ¿no? Pero ahí vemos, ahí nos deja ver
los personajes que están alrededor de Donald Trump, todo ese paquete de personajes que hay alrededor de Donald Trump, elegidos por él mismo, algunos elegidos por Donald Trump mismo, otros impuestos a Donald Trump para que los tenga, pero así le va a la política norteamericana, tanto en el exterior como internamente. Ahí queda clarísimo, ahí lo estamos viendo, y no vamos a darle más larga a este asunto porque tú tienes mucha cosa más por hacer. Sin tiempo, Aníbal, Moisés, Emiliano, muchísimas gracias a los tres. Antes, ya os tenemos ahí a los tres. Moisés, que ha parecido que has terminado de hablar de Elon Musk y te querías marchar directamente. No, luego tú lo explicas, es que... No hay problema. Cosas del directo. No me da batería. Sí. Tal vez ha sido Elon Musk ahí desde su casa. Aníbal González, experto en geopolítica, Moisés Ruiz González, profesor de liderazgo en la Universidad Europea de Madrid, y Emiliano García Coso, profesor de ICA de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Ha sido un verdadero placer estar hoy con los tres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.